En la vibrante Ciudad de México, un hombre lo tenía todo. Una brillante carrera como profesor, una familia amorosa y un futuro prometedor. Pero un diagnóstico inesperado lo cambió todo. Abandonado por quienes más amaba, Héctor Ramírez se enfrentó a la batalla más dura de su vida. Sin embargo, en su momento más oscuro, descubrió una luz que nadie esperaba. ¿Qué harías si pudieras reescribir tu legado? ¿Y si tu mayor pérdida se convirtiera en tu regalo más valioso? Héctor tomó una decisión que sacudió a su familia y transformó vidas para siempre. Esta es una historia de pérdida, amor y redención. Una historia que te hará cuestionar el verdadero significado de la familia y el poder de las segundas oportunidades. Prepárate para el legado inesperado, porque a veces el final es solo el comienzo de algo extraordinario. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del despacho de la doctora Fernanda Ortiz, bañando la habitación con una luz dorada que contrastaba con la pesadez que se sentía en el ambiente. Héctor Ramírez, un hombre de 70 años con el pelo canoso y ojos vivaces, estaba sentado frente al escritorio, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. A su lado, su esposa Guadalupe, de 65 años, mantenía una mano sobre el hombro de su marido, en un gesto que intentaba ser reconfortante. La doctora Ortiz, una mujer de mediana edad con una mirada compasiva, respiró hondo antes de hablar. Héctor, Guadalupe, los resultados de las pruebas han llegado. Comenzó, su voz suave pero firme. Lamento informarles que confirman nuestras sospechas iniciales. Héctor, tienes Alzheimer en etapa temprana. Las palabras cayeron como un peso sobre la pareja. Héctor sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, mientras Guadalupe apretaba involuntariamente su agarre sobre el hombro de su esposo. ¿Está segura, doctora?», preguntó Héctor, su voz apenas un susurro. La doctora Ortiz asintió con gravedad. Los resultados son concluyentes. Las pruebas cognitivas, junto con las imágenes cerebrales, muestran los signos característicos de la enfermedad de Alzheimer en su etapa inicial. Héctor cerró los ojos, intentando procesar la información. Toda una vida dedicada a la literatura, a moldear mentes jóvenes en la universidad, y ahora su propia mente le traicionaba. ¿Qué pasará ahora?», Zrenia logró preguntar. «El Alzheimer es una enfermedad progresiva», explicó la doctora Ortiz. «En esta etapa temprana es crucial que comencemos con un plan de tratamiento para ralentizar su avance lo más posible. Esto incluirá medicamentos, terapia cognitiva y cambios en el estilo de vida». «Sí». Guadalupe, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tardará en...?» «Cada caso es único», respondió la doctora con gentileza. «Con el tratamiento adecuado y apoyo, muchas personas con Alzheimer en etapa temprana pueden mantener su independencia y calidad de vida durante varios años». Héctor asintió lentamente, su mente dando vueltas con pensamientos sobre su futuro, su trabajo, su familia. Mi trabajo en la universidad. «Swing», comenzó. «Tendremos que discutir eso», dijo la doctora Ortiz. «Por ahora, es importante que se tome las cosas con calma y se centre en su salud. Les proporcionaré información sobre grupos de apoyo y recursos que pueden ser útiles». Al salir del consultorio, Héctor y Guadalupe caminaron en silencio por los pasillos del hospital. El bullicio a su alrededor parecía distante, como si estuvieran en una burbuja, aislados del resto del mundo. Ya en el auto, Guadalupe rompió el silencio. «¿Quieres que llamemos a los niños? Deberían saber punto». Héctor miró por la ventana, observando las calles familiares de la Ciudad de México que pasaban borrosas. «Aún no», dijo en voz baja. «Necesito tiempo para procesarlo yo mismo». Esa noche, en su apartamento en la colonia Roma, Héctor se encontró de pie frente a su extensa biblioteca. Pasó los dedos por los lomos de los libros, sintiendo la textura familiar. Tomó un ejemplar gastado de 100 años de soledad, uno de sus favoritos para enseñar. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que olvidara las historias que tanto amaba? Guadalupe lo observaba desde la puerta,
su corazón pesado de preocupación. ¿Quieres un café, mi amor?, ofreció, buscando algo, cualquier cosa, para hacer. Héctor se volvió hacia ella con una sonrisa triste. Sí, por favor, eso estaría bien. Mientras Guadalupe preparaba el café en la cocina, Héctor se sentó en su sillón favorito, el libro aún en sus manos. El aroma del café recién hecho llenó el apartamento, trayendo una sensación de normalidad a un día que había cambiado todo. Tenemos que ser fuertes, dijo Guadalupe, entregándole una taza humeante. Estaré contigo en cada paso del camino. Héctor tomó un sorbo de café, dejando que el calor lo reconfortara. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero incluso mientras decía estas palabras, una parte de él se preguntaba cuánto tiempo podría mantener esa fortaleza, cuánto tiempo pasaría antes de que la enfermedad lo cambiara irrevocablemente. Esa noche, mientras la Ciudad de México zumbaba con su energía nocturna habitual, el apartamento de los Ramírez estaba envuelto en un silencio contemplativo. Héctor y Guadalupe yacían en la cama, cada uno perdido en sus propios pensamientos, unidos por un futuro incierto, pero determinados a enfrentarlo juntos. El diagnóstico era solo el comienzo. Lo que vendría después, solo el tiempo lo diría. La mañana siguiente al diagnóstico, Héctor se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas. Por un momento, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, todo estaba como siempre. Luego, la realidad del día anterior lo golpeó como una ola fría. No, murmuró para sí mismo, sentándose en la cama. No dejaré que esto me defina. Con determinación, Héctor se levantó y comenzó su rutina diaria. Se vistió con esmero, eligiendo su traje favorito y la corbata que sus estudiantes le habían regalado en su último cumpleaños. Mientras se afeitaba, observó su reflejo en el espejo del baño. Los mismos ojos de siempre le devolvían la mirada. «Sigo siendo yo», se dijo. Guadalupe lo encontró en la cocina, preparando el desayuno como si fuera cualquier otro día. «Héctor, ¿qué haces?», Zrenia preguntó sorprendida. «Preparo el desayuno, mi amor», respondió con una sonrisa forzada. «Y luego me iré a la universidad. Tengo una clase que dar». Guadalupe lo miró con preocupación. «¿Estás seguro? Quizás deberías tomarte unos días». «¿Para qué?», interrumpió Héctor, su tono más brusco de lo que pretendía. Suavizando su voz, continuó. «Lo siento, es solo que necesito mantener mi rutina. No puedo quedarme aquí sentado pensando en esto». El camino a la Universidad Nacional Autónoma de México estaba lleno del tráfico habitual de la Ciudad de México. Héctor se aferró al volante, repasando mentalmente la lección del día. Era un tema que había enseñado docenas de veces: el realismo mágico en la literatura latinoamericana. Se sentía seguro, en control. Sin embargo, a mitad de la clase, mientras discutía Pedro Páramo de Juan Rulfo, Héctor se encontró buscando una palabra. Era una sensación familiar para cualquiera, ese momento en que una palabra está en la punta de la lengua, pero se niega a salir. Pero ahora, con el diagnóstico fresco en su mente, ese pequeño lapso se sintió como una sentencia. «Profesor Ramírez, ¿está bien?», Component Placement preguntó una estudiante en la primera fila, notando su pausa prolongada. Héctor parpadeó, volviendo al presente. Sí, estoy bien», respondió, forzando una sonrisa. Como les decía, la atmósfera en Comala. Continuó la clase, pero el incidente lo dejó sacudido. Al terminar, varios estudiantes se acercaron para hacer preguntas, como era habitual. Héctor respondió mecánicamente, su mente aún dando vueltas. En la sala de profesores, su colega y amigo, el profesor Javier Méndez, lo saludó con entusiasmo. «Héctor, ¿qué tal la clase de hoy?». Bien», respondió Héctor distraídamente. Javier lo miró con curiosidad. «¿Seguro? Te noto algo distante». Héctor consideró contarle a su amigo sobre el diagnóstico, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de eso, sonrió y dijo: «Solo estoy un poco cansado». Nada de qué preocuparse, Los días siguientes siguieron un patrón similar.
Héctor se aferraba a su rutina con determinación casi feroz. Daba sus clases, asistía a reuniones de facultad e incluso aceptó dar una charla en una librería local sobre literatura mexicana contemporánea. En casa, Guadalupe observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Una noche, mientras Héctor revisaba trabajos de sus estudiantes, ella se sentó a su lado. «Héctor», comenzó suavemente, «¿no crees que deberíamos hablar sobre el futuro?» Héctor levantó la vista de los papeles, una sombra de irritación cruzando su rostro. «¿Qué hay que hablar? Estoy bien. Sigo trabajando, sigo funcionando». «Lo sé, mi amor», respondió Guadalupe, tomando su mano. «Pero la doctora dijo que deberíamos hacer planes, considerar opciones de tratamiento». «No necesito tratamiento», interrumpió Héctor, su voz tensa. «No estoy enfermo». El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Guadalupe habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «Héctor, no podemos ignorar esto». Héctor se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Miró hacia la calle bulliciosa abajo, las luces de la ciudad parpadeando en la noche. «No lo estoy ignorando», dijo finalmente. «Estoy luchando contra ello. Cada día que me levanto y voy a trabajar, cada clase que doy, cada libro que leo, es mi forma de luchar». Guadalupe se acercó, abrazándolo por detrás. «Lo sé», dijo suavemente. «Y eres tan fuerte. Pero no tienes que hacer esto solo». Héctor se volvió enfrentando a su esposa. Por primera vez desde el diagnóstico, permitió que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. «Tengo miedo, Lupe», admitió. «Tengo tanto miedo de perderme a mí mismo». Guadalupe lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. «Estoy aquí», susurró. «Siempre estaré aquí». Esa noche marcó un punto de inflexión. Aunque Héctor seguía determinado a mantener su vida lo más normal posible, comenzó a aceptar pequeños cambios. Acordó ver a un especialista en terapia cognitiva y comenzó a tomar los medicamentos recetados por la doctora Ortiz. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Nombres de estudiantes que solía recordar fácilmente se le escapaban. En una ocasión, se encontró momentáneamente desorientado en el campus, un lugar que conocía como la palma de su mano. Y aunque Héctor luchaba contra cada lapso, cada olvido, una parte de él comenzaba a darse cuenta de que esta era una batalla que, eventualmente, no podría ganar solo. El otoño llegó a la Ciudad de México, tiñendo los árboles del campus de la UNAM con tonos dorados y rojizos. Para Héctor siempre había sido su época favorita del año académico. El aire fresco y el entusiasmo de los estudiantes que regresaban de las vacaciones solían llenarlo de energía. Sin embargo, este año, una sensación de inquietud se apoderaba de él mientras caminaba hacia la oficina del decano. La reunión había sido programada de manera inesperada, y Héctor no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Al entrar en la oficina, el rostro sombrío del decano, el doctor Alejandro Vega, confirmó sus temores. «Héctor, por favor, toma asiento», dijo el decano, señalando una silla frente a su escritorio. Héctor se sentó, su corazón latiendo con fuerza. «¿De qué se trata esto, Alejandro?», Zrenia preguntó, intentando mantener un tono casual. El decano suspiró profundamente. «Héctor, eres uno de nuestros profesores más respetados y queridos. Tu contribución a esta institución ha sido invaluable». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Sin embargo, ha habido preocupaciones». Héctor sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «¿Preocupaciones?», Zrenia repitió. «Algunos estudiantes han notado inconsistencias en tus clases. Olvidos, confusiones». El decano lo miró directamente. «Héctor, ¿hay algo que necesitemos saber?». Por un momento, Héctor consideró negarlo todo, pero el peso de los últimos meses, los pequeños errores que había estado intentando ignorar, lo abrumaron. «Tengo Alzheimer», admitió finalmente, las palabras saliendo como un susurro.
El silencio que siguió fue ensordecedor. El decano cerró los ojos por un momento, como si la noticia lo hubiera golpeado físicamente. Lo siento mucho, Héctor. No tenía idea. Estoy en tratamiento, añadió Héctor rápidamente. Puedo seguir dando clases. Solo necesito un poco de tiempo para ajustarme. El decano negó con la cabeza suavemente. Héctor, sabes que no puedo permitir eso. La responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes. He dedicado mi vida a esta universidad. Zrenia interrumpió Héctor, su voz elevándose. No pueden simplemente descartarme. No te estamos descartando, respondió el decano con calma. Te estamos ofreciendo una jubilación anticipada, con todos los honores y beneficios. Las palabras jubilación anticipada resonaron en los oídos de Héctor como una sentencia. Su mente voló a través de décadas de recuerdos. Su primera clase, las discusiones apasionadas con los estudiantes, las noches en vela preparando lecciones. Todo eso, ¿terminado? Por favor, Alejandro, suplicó, su voz quebrándose. La enseñanza es mi vida. El decano se levantó y rodeó el escritorio, poniendo una mano en el hombro de Héctor. Lo sé, amigo mío, y es por eso que debemos hacer esto ahora, para que puedas retirarte en la cima, recordado como el gran profesor que eres. Héctor salió de la oficina sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Caminó por los pasillos familiares, pasando junto a estudiantes y colegas que lo saludaban alegremente, ajenos al tumulto en su interior. En casa, Guadalupe lo encontró sentado en su estudio, rodeado de libros y papeles, con la mirada perdida. ¿Qué pasó?, Zrenia preguntó, alarmada por su expresión. «¿Se acabó?», respondió Héctor, su voz apenas audible. «Me están jubilando». Guadalupe se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Oh, Héctor», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia de su jubilación se extendió rápidamente por la facultad. Colegas y estudiantes se acercaban constantemente, expresando su shock y tristeza. Muchos no entendían por qué un profesor tan querido y respetado se retiraba tan repentinamente. La universidad organizó una ceremonia de despedida. El auditorio estaba lleno, con estudiantes incluso de pie en los pasillos. Cuando Héctor subió al podio, el aplauso fue ensordecedor. Durante 40 años, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza. He tenido el privilegio de compartir mi pasión por la literatura con ustedes. Cada clase, cada discusión, cada momento en este campus ha sido un regalo. Poseo. Mientras hablaba, vio rostros familiares en la audiencia. Estudiantes que ahora eran profesores, colegas que se habían convertido en amigos cercanos. La literatura, continuó, nos enseña sobre la condición humana, sobre el amor, la pérdida, la lucha y la redención. Y hoy me encuentro viviendo mi propio capítulo de lucha y, espero, de redención. Al final de su discurso, no quedó un ojo seco en el auditorio. Estudiantes y profesores se acercaron para abrazarlo, agradecerle, despedirse. Esa noche, en la soledad de su estudio, Héctor miró su escritorio. Los libros que había planeado usar para el próximo semestre, las notas para clases que ya no daría. Con un suspiro, comenzó a guardar todo en cajas. Guadalupe lo encontró así, horas después, rodeado de cajas y recuerdos. ¿Estás bien?, Zrenia preguntó suavemente. Héctor la miró, una sonrisa triste en su rostro. No, respondió honestamente, pero lo estaré. Tengo que estarlo. Mientras cerraba la última caja, Héctor se dio cuenta de que estaba cerrando un capítulo de su vida. El futuro, antes tan claro y definido por su carrera, ahora era un lienzo en blanco. Un lienzo que, temía, podría irse borrando poco a poco. Pero por ahora, en este momento, aún tenía sus recuerdos, su conocimiento, y estaba determinado a aferrarse a ellos con todas sus fuerzas. Los días después de la jubilación de Héctor se deslizaron en una rutina inquietante. Las mañanas, antes llenas de la emoción de prepararse para las clases, ahora se estiraban vacías ante él.
Guadalupe hacía lo posible por mantenerlo ocupado, sugiriendo paseos por el Parque México o visitas a museos. Pero Héctor a menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, añorando la vida que había dejado atrás. Una tarde, mientras Héctor estaba sentado en su estudio, hojeando distraídamente un viejo libro de poesía, el timbre sonó. Guadalupe abrió la puerta, revelando a su hijo Miguel y a su hija Sofía. ¡Qué sorpresa! Component Placement, exclamó Guadalupe, abrazando a sus hijos. Pasen, pasen. Tu padre está en el estudio, Soa. Héctor levantó la vista cuando sus hijos entraron en la habitación. Por un momento, una chispa de su antiguo ser brilló en sus ojos. Miguel, Sofía, qué alegría verlos. Miguel, un hombre de negocios siempre apresurado, se acercó a su padre con una sonrisa tensa. Papá, ¿cómo estás? Nos enteramos de tu jubilación. Sofía, más emotiva que su hermano, abrazó a Héctor con fuerza. Te extrañamos en la ceremonia, papá. ¿Por qué no nos dijiste? Héctor bajó la mirada, avergonzado. No quería preocuparlos con mis problemas. Pero somos familia, insistió Sofía. Estamos aquí para apoyarte. La conversación que siguió fue incómoda, llena de silencios prolongados y miradas de preocupación. Héctor podía sentir la lástima en los ojos de sus hijos, y eso lo llenaba de una mezcla de vergüenza y frustración. ¿Y cómo van a manejar esto? Swing, preguntó Miguel, su tono más de negocios que de hijo preocupado. ¿Han considerado contratar ayuda? Guadalupe intervino rápidamente. Estamos bien por ahora, Miguel. Tu padre aún está muy capaz. Pero Héctor podía ver la duda en los ojos de su hijo, la forma en que su mirada se desviaba cuando Héctor buscaba las palabras adecuadas o cuando repetía algo que ya había dicho. Después de que los hijos se fueron, prometiendo visitar más a menudo, Héctor se hundió en su sillón, sintiéndose agotado. No quiero su lástima, murmuró. Guadalupe se sentó a su lado, tomando su mano. No es lástima, mi amor. Están preocupados. Pero a medida que pasaban las semanas, la preocupación se transformó en algo más complicado. Las visitas prometidas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas, más cortas y formales. Una noche, Héctor escuchó por casualidad una conversación telefónica de Guadalupe con Sofía. Sí, hija, tu padre está teniendo más días difíciles, decía Guadalupe en voz baja. No, no es necesario que vengas. Sé que estás ocupada con tu exposición. Héctor sintió una punzada de dolor. Tan mal estaba que su propia hija no quería verlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La distancia entre Héctor y sus hijos crecía, no solo física, sino emocionalmente. Las cenas familiares de los domingos, antes llenas de risas y discusiones animadas, ahora eran eventos esporádicos y tensos. Miguel, siempre el pragmático, comenzó a hablar de arreglos futuros y opciones de cuidado, como si Héctor no estuviera presente en la habitación. «Papá», dijo Miguel durante una de estas cenas, «he estado investigando algunos lugares excelentes, comunidades para personas mayores, ¿sabes? Tienen atención médica las 24 horas». Héctor sintió que su corazón se hundía. «No necesito que me encierren en un asilo», respondió, su voz temblando de ira y miedo. Sofía, intentando ser la pacificadora, intervino. «Nadie habla de encerrarte, papá. Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidado». Pero Héctor podía ver a través de sus palabras, el miedo en sus ojos, la incomodidad cuando olvidaba un nombre o repetía una historia. Estaban alejándose, protegiéndose del dolor de verlo deteriorarse. Una tarde, mientras Héctor estaba sentado en el balcón, observando la vida bulliciosa de la Ciudad de México debajo, Guadalupe se unió a él. «Los niños llamaron», dijo suavemente. «Quieren que vayamos a cenar el próximo fin de semana». Héctor asintió distraídamente. «¿Para qué? ¿Para que puedan mirarme con lástima y hablar sobre mí como si no estuviera allí?» Guadalupe tomó su mano. «Héctor, por favor, están tratando». «No, Lupe», respondió Héctor, su voz cargada de emoción. «Están huyendo, y no puedo culparlos. Yo también huiría de mí mismo si pudiera». El silencio que siguió fue pesado,
cargado de todas las palabras no dichas, de todos los miedos que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Esa noche, acostado en la cama, Héctor miró el techo, escuchando la respiración suave de Guadalupe a su lado. Se sentía más solo que nunca, atrapado en un cuerpo y una mente que lo traicionaban lentamente, viendo cómo las personas que más amaba se alejaban, incapaces de manejar la realidad de su condición. Cerró los ojos, deseando que el sueño lo llevara lejos de estos pensamientos. Pero incluso en sus sueños, la sensación de pérdida y soledad lo perseguía, un recordatorio constante de todo lo que estaba perdiendo, poco a poco, día a día. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas cuando Héctor se despertó, desorientado por un momento. A su lado, la cama estaba vacía. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire y podía escuchar a Guadalupe moviéndose en la cocina. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con cada movimiento. Al llegar a la cocina, encontró a Guadalupe preparando el desayuno, su rostro mostrando signos de cansancio. «Buenos días, mi amor», dijo ella, esforzándose por sonreír. «¿Cómo te sientes hoy, Snen?» Héctor se encogió de hombros. «Como siempre, supongo». Tomó la taza de café que le ofrecía y se sentó a la mesa. Guadalupe lo miró por un momento antes de hablar. «Héctor, he estado pensando. La doctora Ortiz mencionó un grupo de apoyo para personas con Alzheimer. Quizás deberíamos...» «No», interrumpió Héctor bruscamente. «No necesito sentarme en un círculo con extraños para hablar de cómo me estoy desvaneciendo». «Por favor», insistió Guadalupe, su voz suave pero firme. «Solo una vez. Si no te gusta, no volveremos». Héctor miró a su esposa, notando las arrugas de preocupación en su frente, el cansancio en sus ojos. Finalmente, asintió. «Una vez», concedió. Esa tarde, Héctor se encontró frente a un edificio modesto en la Colonia Condesa. Centro Comunitario Nuevo Amanecer. Rezaba el letrero. Con Guadalupe a su lado, entró con paso vacilante. El interior era cálido y acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves y cómodos sillones dispuestos en círculo. Varias personas ya estaban sentadas, charlando en voz baja. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, se acercó a ellos. «Bienvenidos», dijo. «Soy Elena, la coordinadora del grupo. ¿Es su primera vez?» Guadalupe asintió. «Sí, somos Guadalupe y Héctor. El doctor de Héctor nos recomendó venir». Elena los guió hacia el círculo, presentándolos al grupo. Héctor se sorprendió al ver la diversidad de personas. Desde jóvenes en sus 40 hasta ancianos, todos unidos por el mismo diagnóstico. A medida que la sesión avanzaba, Héctor escuchó historias que resonaban profundamente con su propia experiencia. Carlos, un exabogado, habló sobre la frustración de olvidar nombres de clientes. María, una abuela de 60 años, compartió su miedo a olvidar los rostros de sus nietos. Poco a poco, Héctor sintió que algo dentro de él se aflojaba. Aquí, entre estas personas que entendían exactamente por lo que estaba pasando, no había lástima ni juicios, solo comprensión y apoyo mutuo. Cuando llegó su turno de hablar, Héctor dudó por un momento, pero las palabras comenzaron a fluir, primero en un susurro y luego con más fuerza. Habló de su amor por la enseñanza, del dolor de la jubilación forzada, del alejamiento de sus hijos. A veces, concluyó, su voz quebrada por la emoción. «Siento que estoy desapareciendo y nadie puede verlo». Elena se acercó y puso una mano en su hombro. «Te vemos, Héctor», dijo suavemente. «Todos aquí te vemos». Al final de la sesión, Héctor se sorprendió al darse cuenta de que se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Mientras se despedían, Carlos se acercó a él. «Oye, profesor», dijo con una sonrisa. «Algunos de nosotros nos reunimos los sábados en el Parque México para jugar ajedrez. ¿Te gustaría unirte?» Héctor miró a Guadalupe, quien asintió alentadoramente. «Me encantaría», respondió. En las semanas siguientes, el grupo de apoyo y las reuniones de ajedrez se convirtieron en el ancla de Héctor. Encontró consuelo en la compañía de personas que entendían sus luchas diarias,
que no se sorprendían cuando olvidaba una palabra o repetía una historia. Un sábado, mientras jugaba a ajedrez con Carlos, Héctor notó a una mujer mayor observándolos con interés. Se presentó como la doctora Fernanda Ortiz. «He oído hablar mucho de usted, profesor Ramírez», dijo con una sonrisa cálida. «Soy la directora de una casa de apoyo para personas con enfermedades neurodegenerativas. Me preguntaba si le interesaría dar una charla a nuestros residentes sobre literatura». Sí. Héctor sintió una chispa de su antiguo entusiasmo encenderse. «¿Una charla? Yo no estoy seguro de poder...» «¿Tonterías?», interrumpió Carlos con una sonrisa. «Eres el mejor profesor que he conocido, Héctor. Esos residentes estarían encantados». Con el apoyo de sus nuevos amigos y la gentil insistencia de la doctora Ortiz, Héctor accedió. La charla fue un éxito rotundo. Ver los rostros iluminados de los residentes mientras hablaba de Borges y García Márquez reavivó algo en él que creía perdido. Esa noche, de vuelta en casa, Héctor se sentó en su estudio, rodeado de sus amados libros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Aunque su mundo se había encogido en muchos aspectos, también se había expandido de maneras inesperadas. Guadalupe lo encontró así, sonriendo suavemente mientras hojeaba un viejo libro de poemas. «¿Un buen día?», Zrenia preguntó. Héctor la miró, sus ojos brillando con una luz que ella no había visto en meses. «Sí», respondió, «un muy buen día». Mientras se preparaban para dormir, Héctor reflexionó sobre cómo, en medio de la oscuridad de su diagnóstico, había encontrado una nueva comunidad, un nuevo propósito. No era la vida que había planeado, pero estaba descubriendo que aún podía ser una vida llena de significado y conexión. Gracias. Continuaré con el siguiente capítulo, manteniendo la continuidad y el flujo de la historia. El aroma del mole poblano llenaba el apartamento de los Ramírez. Guadalupe se había esmerado en preparar la cena favorita de Héctor, esperando que la ocasión fuera especial. Miguel y Sofía habían prometido venir a cenar, algo que se había vuelto cada vez más raro en los últimos meses. Héctor estaba sentado en su sillón favorito, repasando mentalmente las anécdotas que quería compartir con sus hijos sobre su nuevo grupo de apoyo y las charlas que había estado dando en la casa de la doctora Ortiz. Se sentía más animado de lo que había estado en mucho tiempo. El timbre sonó, y Guadalupe fue a abrir la puerta. Las voces de Miguel y Sofía llenaron el pasillo, pero había un tono en ellas que Héctor no pudo identificar de inmediato. «Papá», saludó Miguel, entrando en la sala. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y algo que parecía casi culpa. Sofía lo seguía, su expresión más suave, pero igualmente preocupada. «Mis hijos», respondió Héctor, levantándose para abrazarlos. Notó que Miguel se tensó ligeramente ante el contacto. «Qué bueno verlos. Tengo tanto que contarles». «Papá», interrumpió Miguel. «Antes de eso, hay algo de lo que necesitamos hablar». Guadalupe entró en la sala, limpiándose las manos en su delantal. «¿Por qué no nos sentamos a la mesa? La cena está lista». «En realidad», dijo Sofía, intercambiando una mirada con Miguel, «quizás deberíamos hablar primero». Héctor sintió un nudo formándose en su estómago. Se sentó de nuevo, con Guadalupe a su lado. Miguel y Sofía tomaron asiento frente a ellos. «¿Qué está pasando? ¿Component placement?», preguntó Héctor, su voz más débil de lo que le hubiera gustado. Miguel se aclaró la garganta. «Papá, mamá, hemos estado hablando, Sofía y yo. Creemos que es hora de considerar opciones más permanentes para el cuidado de papá». «¿Qué quieres decir con opciones más permanentes?» «Swing», preguntó Guadalupe, aunque por su tono era evidente que ya sabía la respuesta. «Una residencia especializada», respondió Sofía suavemente. «Un lugar donde papá pueda recibir atención las 24 horas». Héctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quieren internarme? ¿Deshacerse de mí?» «No es así, papá», insistió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es por tu bien, y por el de mamá. Ella no puede cuidarte sola». «Yo puedo cuidar perfectamente de tu padre», intervino Guadalupe, su voz tensa.
Miguel sacudió la cabeza. Mamá, sé que quieres creer eso, pero la realidad es que la condición de papá solo va a empeorar. Necesita atención profesional. He estado mejor, protestó Héctor. El grupo de apoyo, las charlas que he estado dando. Papá, interrumpió Miguel, su tono condescendiente. Esos son solo pasatiempos. No cambian el hecho de que tienes una enfermedad degenerativa. Las palabras de Miguel fueron como un cuchillo para Héctor. ¿Pasatiempos? ¿Crees que mi vida, mis conexiones, son solo pasatiempos? Miguel, no seas tan duro, murmuró Sofía, pero su hermano continuó. Tenemos que ser realistas. La casa que compraron hace años vale mucho ahora. Si la vendemos, podríamos pagar una excelente residencia para papá y asegurar el futuro de mamá. Héctor se levantó de golpe, su cuerpo temblando de ira y dolor. ¿Vender nuestra casa? ¿El hogar que Guadalupe y yo construimos juntos? Es lo más sensato, insistió Miguel. Piénsenlo, por favor. Guadalupe se puso de pie junto a Héctor, tomando su mano. Miguel, Sofía, apreciamos vuestra preocupación, pero esta es nuestra decisión. Y nuestra decisión es quedarnos en nuestro hogar. Pero mamá, swingó Sofía. No, la interrumpió Guadalupe con firmeza. Tu padre está haciendo progresos, tiene apoyo, tiene propósito. No vamos a abandonar todo eso. Un silencio tenso llenó la habitación. El aroma del mole, antes tan acogedor, ahora parecía fuera de lugar en medio del conflicto. Creo que es mejor que nos vayamos, dijo finalmente Miguel, levantándose. Sofía lo siguió, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Héctor se desplomó en su sillón, sintiéndose agotado y traicionado. Guadalupe se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. No me dejes, Lupe, susurró Héctor, su voz quebrada. Por favor, no me abandones tú también. Nunca, respondió ella con fiereza. Estamos juntos en esto, hasta el final. Esa noche, acostados en la oscuridad, Héctor no podía dormir. Las palabras de sus hijos resonaban en su mente. ¿Realmente creían que era mejor deshacerse de él? ¿Que su vida, sus nuevas conexiones, no valían nada? Pero en medio de la angustia, una chispa de determinación comenzó a crecer en su interior. Les demostraría que estaban equivocados, que aún tenía valor, que aún podía contribuir. Con ese pensamiento, Héctor finalmente se quedó dormido, su mano firmemente entrelazada con la de Guadalupe, su ancla en la tormenta que se avecinaba. Gracias. Continuaré con el siguiente capítulo, manteniendo la fluidez y el desarrollo de la historia. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas cuando Héctor abrió los ojos. Por un momento, los eventos de la noche anterior parecían un mal sueño. Pero la realidad lo golpeó rápidamente. El conflicto con sus hijos, la propuesta de vender la casa, la sensación de traición. Sin embargo, junto a esos recuerdos dolorosos, surgió la determinación que había sentido antes de dormir. Se levantó con un propósito renovado. Mientras se vestía, Guadalupe lo observaba desde la cama. ¿A dónde vas tan temprano?, Zrenia preguntó ella, sorprendida por su energía. Al centro comunitario, respondió Héctor. Quiero hablar con Elena sobre dar más charlas, tal vez incluso empezar un club de lectura. Guadalupe sonrió, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Estoy orgullosa de ti, mi amor, pero no te exijas demasiado, ¿de acuerdo? Héctor se inclinó para besarla. No te preocupes, esto es exactamente lo que necesito, So. En el centro comunitario, Elena recibió a Héctor con entusiasmo. ¡Qué sorpresa verte tan temprano, Héctor! ¿Todo está bien? Héctor le contó sobre la visita de sus hijos y su propuesta. Elena escuchó con atención, su rostro mostrando comprensión y empatía. Es difícil para las familias, dijo suavemente. A veces, en su deseo de ayudar, toman decisiones que nos hacen sentir invalidados. Exactamente, asintió Héctor. Por eso quiero hacer más aquí. Quiero demostrarles, y demostrarme a mí mismo, que aún tengo mucho que ofrecer. Elena sonrió. Bueno,
Has llegado en el momento perfecto. Estábamos pensando en iniciar un programa de mentores para los miembros más jóvenes del grupo. Tu experiencia como profesor sería invaluable. Los ojos de Héctor se iluminaron. Eso suena maravilloso. ¿Cuándo empezamos? En las semanas siguientes, Héctor se sumergió en sus nuevas responsabilidades con un entusiasmo que no había sentido en años. El programa de mentores resultó ser un éxito rotundo. Jóvenes recién diagnosticados encontraban consuelo y guía en la sabiduría y experiencia de Héctor. Una tarde, después de una sesión particularmente emotiva con un joven llamado Javier, Héctor se encontró tomando un café con Carlos y María, sus amigos del grupo de apoyo. «¿Sabes, Héctor?», dijo María, «desde que empezaste con este programa, hay una luz diferente en tus ojos. Es como si hubieras encontrado tu propósito de nuevo». Carlos asintió. «Es cierto, nos has inspirado a todos. Yo mismo estoy pensando en ofrecer clases de ajedrez para los niños del barrio». Héctor sintió una calidez en su pecho que no tenía nada que ver con el café. «Ustedes me han dado tanto», dijo con emoción. «Este grupo, esta comunidad, se han convertido en mi familia». «Y tú en la nuestra», respondió María, tomando su mano. Esa noche, mientras Héctor le contaba a Guadalupe sobre su día, notó que ella lo miraba con una mezcla de amor y nostalgia. «¿Qué pasa, mi amor?», Zrenia preguntó. Guadalupe sonrió, sus ojos brillantes. «Es solo que hacía mucho tiempo que no te veía así de feliz, de apasionado. Me recuerda al joven profesor del que me enamoré». Héctor la abrazó con fuerza. «Gracias por estar siempre a mi lado, Lupe. No podría hacer esto sin ti». A medida que pasaban los días, la casa de los Ramírez se llenó de una nueva energía. Miembros del grupo de apoyo empezaron a visitarlos con frecuencia. Las tardes de domingo, antes silenciosas desde que Miguel y Sofía dejaron de venir regularmente, ahora estaban llenas de risas y conversaciones animadas. Un día, mientras Héctor ayudaba a la doctora Ortiz a organizar una feria de salud en la casa de apoyo, se dio cuenta de algo. Ya no pensaba en su condición como una sentencia. Sí, el Alzheimer seguía ahí, una sombra en el fondo de su mente. Pero ya no definía quién era. «¿En qué piensas?», Zrenia preguntó la doctora Ortiz, notando su expresión pensativa. Héctor sonrió. «Estaba pensando en cómo la vida nos sorprende. Cuando recibí mi diagnóstico, pensé que era el fin, pero en muchos sentidos fue un nuevo comienzo, Ash». La doctora asintió comprensivamente. «A veces, Héctor, nuestros mayores desafíos nos llevan a nuestros mayores dones». Esa noche, mientras Héctor se preparaba para dormir, miró las fotos familiares en su mesita de noche. Las imágenes de Miguel y Sofía, ahora distantes, contrastaban con las nuevas fotos. Héctor rodeado de su grupo de apoyo, sonriendo en la casa de la doctora Ortiz, abrazando a Javier después de una sesión de mentoría. Se dio cuenta de que, aunque había perdido algo, también había ganado mucho. Esta nueva familia, formada no por lazos de sangre, sino por comprensión y apoyo mutuo, lo había salvado de la desesperación y le había dado un nuevo propósito. Mientras apagaba la luz, Héctor sintió una profunda gratitud. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no lo enfrentaba solo. Tenía a Guadalupe, tenía a sus nuevos amigos, tenía su propósito renovado. Y por ahora, eso era más que suficiente. Gracias. Continuaré con el siguiente capítulo, manteniendo la continuidad y el desarrollo de la historia. La mañana comenzó como cualquier otra para Héctor. Se despertó con el suave toque de Guadalupe en su hombro y el aroma del café recién hecho. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras desayunaban, Héctor miró a Guadalupe con una intensidad que la sorprendió. «Lupe», dijo suavemente, «creo que es hora de que hablemos sobre el futuro». Guadalupe dejó su taza de café, la preocupación evidente en sus ojos. «¿Qué quieres decir, mi amor?». Héctor tomó una respiración profunda. «Quiero hacer cambios en mi testamento». La sorpresa cruzó el rostro de Guadalupe. «Héctor, ¿estás seguro? No tienes que pensar en eso ahora». «Al contrario», respondió él con una sonrisa triste.
Es exactamente el momento de pensar en ello. Tengo claridad hoy y quiero aprovecharla. Después del desayuno, Héctor llamó a su viejo amigo y abogado, Ramón Fuentes. Le explicó brevemente su deseo de modificar el testamento y acordaron una reunión para esa misma tarde. En el despacho de Ramón, Héctor se sentó frente a su amigo, Guadalupe a su lado, sosteniendo su mano. «Héctor», comenzó Ramón, antes de proceder, «necesito asegurarme de que estás en pleno uso de tus facultades mentales para tomar esta decisión». Héctor asintió. «Entiendo, Ramón, y agradezco tu preocupación. Pero te aseguro que nunca he estado más seguro de algo en mi vida, sí». Ramón lo miró por un momento, evaluando, antes de asentir. «Bien, ¿qué cambios quieres hacer?» Héctor respiró hondo. «Quiero dejar la mayor parte de mi patrimonio a la casa de apoyo de la doctora Fernanda Ortiz». Guadalupe jadeó suavemente a su lado, pero no dijo nada. «¿Estás seguro?», Zrenia preguntó Ramón, sorprendido. «¿Qué hay de Miguel y Sofía?» «Mis hijos estarán bien», respondió Héctor con firmeza. «Tienen sus propias vidas, sus propios recursos, pero la gente en la casa de apoyo, la gente como yo, ellos necesitan esto más». Ramón asintió lentamente. «Entiendo. ¿Quieres dejarles algo a Miguel y Sofía?». Héctor pensó por un momento. «Sí, una pequeña parte. Y quiero dejar instrucciones específicas para Guadalupe». Durante la siguiente hora, Héctor detalló sus deseos. Quería asegurarse de que Guadalupe estuviera bien cuidada por el resto de su vida. Para Miguel y Sofía, dejó una suma modesta y algunos objetos personales de valor sentimental. Pero la mayor parte de su patrimonio, incluyendo la venta futura de la casa, iría a la casa de apoyo. «Quiero que se use para expandir sus programas, para ayudar a más personas como yo a encontrar propósito y dignidad en sus últimos años», explicó. Cuando terminaron, Ramón miró a su viejo amigo con una mezcla de admiración y tristeza. «Héctor, esto es muy generoso. ¿Estás completamente seguro?». Héctor sonrió, una sonrisa llena de paz y determinación. «Más seguro que nunca, amigo mío». De vuelta en casa, Guadalupe finalmente habló sobre la decisión de Héctor. «¿Por qué, mi amor? ¿Por qué dejar tan poco a los niños?». Héctor la miró con ternura. «Porque ellos tienen toda una vida por delante, Lupe. Y porque he encontrado una nueva familia, una que me ha dado tanto en tan poco tiempo. Quiero devolverles algo». Esa noche, acostado en la cama, Héctor reflexionó sobre su decisión. Sabía que Miguel y Sofía probablemente no entenderían, al menos no al principio, pero esperaba que con el tiempo vieran la belleza en su elección. Pensó en todos los rostros que había conocido en la casa de apoyo, en las historias que había escuchado, en las vidas que podría tocar con este gesto. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo con el tiempo que le quedaba. Mientras se quedaba dormido, una sensación de paz lo envolvió. Había tomado el control de su legado, había elegido cómo quería ser recordado. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Gracias. Continuaré con el siguiente capítulo, manteniendo la continuidad y el desarrollo de la historia. Los meses pasaron y el otoño dio paso al invierno en la Ciudad de México. Las hojas doradas de los árboles en el Parque México se habían transformado en ramas desnudas y un frío inusual se había instalado en la ciudad. Para Héctor, cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias. Una mañana fría de diciembre, Héctor se despertó sintiéndose particularmente desorientado. Los contornos de su habitación parecían borrosos y por un momento no reconoció a Guadalupe a su lado. ¿Quién?, comenzó a preguntar, pero se detuvo al ver la expresión de dolor en el rostro de su esposa. «Soy yo, mi amor», dijo Guadalupe suavemente, tomando su mano. «Soy Lupe». La niebla en la mente de Héctor se disipó lentamente y la realización lo golpeó con fuerza. Era la primera vez que no reconocía a su esposa de inmediato. El miedo se apoderó de él, un miedo frío y penetrante que se instaló en lo profundo de su ser. «Lo siento», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos.
Lo siento tanto, Lupe. Guadalupe lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. No tienes nada de qué disculparte, mi amor. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Ese incidente marcó un punto de inflexión. Los días buenos se volvieron menos frecuentes y los malos más intensos. Héctor luchaba cada vez más para mantener sus pensamientos coherentes, para recordar nombres y rostros. En el centro comunitario, Elena y los demás notaron el cambio. Aunque Héctor seguía asistiendo a las reuniones, su participación se había vuelto más errática. A veces, en medio de una conversación, se quedaba en silencio, perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras jugaba ajedrez con Carlos, Héctor movió su reina de forma ilegal. Carlos lo miró con preocupación. «Héctor, amigo, ¿estás bien?», Zrenia preguntó suavemente. Héctor miró el tablero, confundido. «Yo no lo sé. No puedo recordar las reglas». Carlos puso una mano sobre el hombro de su amigo. «Está bien, podemos jugar otro día». Pero ambos sabían que ese día podría no llegar. En casa, Guadalupe se convirtió en una presencia constante, siempre al lado de Héctor, guiándolo gentilmente a través de las tareas diarias que una vez fueron tan sencillas para él. Una noche, mientras cenaban, Héctor dejó caer su tenedor, frustrado. «No puedo seguir así, Lupe. No puedo ser una carga para ti». Guadalupe tomó su mano sobre la mesa. «Nunca serás una carga, mi amor. Eres el hombre que he amado durante 50 años, y te amaré hasta mi último aliento». A pesar de los desafíos crecientes, Héctor se aferraba a los momentos de lucidez con determinación feroz. En uno de esos momentos, le pidió a Guadalupe que llamara a la doctora Ortiz. Cuando la doctora llegó, Héctor la recibió con una sonrisa cansada pero decidida. «Doctora, quiero hablar sobre el futuro de la casa de apoyo». La doctora Ortiz escuchó con atención mientras Héctor compartía sus ideas y esperanzas para la expansión de los programas. Aunque su discurso era más lento y a veces divagaba, la pasión en sus ojos era innegable. «Héctor», dijo la doctora cuando terminó, «tu visión es hermosa. Te prometo que haremos todo lo posible para hacerla realidad». Esa noche, acostado en la cama, Héctor miró a Guadalupe. «Lupe», dijo suavemente, «cuando ya no esté, prométeme que seguirás adelante, que encontrarás alegría». Guadalupe ahogó un sollozo. «Héctor, por favor, no hables así». «Prométemelo», insistió él. «Has sido mi roca, mi todo. Mereces ser feliz». Con lágrimas en los ojos, Guadalupe asintió. «Lo prometo, mi amor». Los días siguientes fueron una mezcla de momentos difíciles y pequeñas alegrías. Aunque Héctor luchaba cada vez más con las tareas cotidianas, todavía tenía momentos de claridad en los que su antiguo yo brillaba. Una tarde, mientras estaba sentado en el balcón con Guadalupe, mirando la ciudad que tanto amaba, Héctor sintió una profunda paz. «Sabes, Lupe», dijo, «a pesar de todo, he tenido una buena vida. Y estos últimos años, aunque difíciles, han sido algunos de los más significativos». Guadalupe apretó su mano, incapaz de hablar por la emoción. Esa noche, Héctor se acostó sintiéndose más cansado de lo habitual. Miró a Guadalupe, memorizando cada línea de su rostro, cada mechón de su cabello plateado. «Te amo, Lupe», susurró, «siempre». Mientras se quedaba dormido, Héctor sintió una extraña sensación de finalidad. Había hecho las paces con su vida, con sus decisiones. Había encontrado un propósito incluso en medio de la oscuridad del Alzheimer. Y así, rodeado por el amor de Guadalupe y con la certeza de que su legado continuaría a través de la casa de apoyo, Héctor cerró los ojos, listo para lo que el mañana pudiera traer. «Entendido. Procederé con el último capítulo de nuestra historia». La mañana llegó con una quietud inusual. Guadalupe se despertó, como lo había hecho durante los últimos 50 años, con la intención de preparar el desayuno para Héctor. Sin embargo, al voltear hacia su lado de la cama, supo inmediatamente que algo había cambiado. Héctor yacía inmóvil, su rostro sereno, con una leve sonrisa en sus labios. «Oh, mi amor», susurró Guadalupe,
las lágrimas brotando de sus ojos mientras acariciaba suavemente el rostro de su esposo. Has encontrado tu paz. Las horas siguientes pasaron en un borrón de llamadas telefónicas y visitas. La doctora Ortiz llegó rápidamente, ofreciendo consuelo y apoyo práctico. Los amigos del centro comunitario se reunieron, compartiendo historias y recuerdos de Héctor. Miguel y Sofía llegaron esa tarde, sus rostros una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Mamá», dijo Sofía, abrazando a Guadalupe, «lo siento tanto. Deberíamos haber estado aquí». Guadalupe los abrazó a ambos. «Están aquí ahora», dijo suavemente. «Eso es lo que importa». El funeral fue una celebración de la vida de Héctor. El auditorio de la universidad donde había enseñado durante décadas estaba lleno de exalumnos, colegas, amigos del centro comunitario y residentes de la casa de apoyo. Todos tenían una historia que contar sobre cómo Héctor había tocado sus vidas. Una semana después del funeral, la familia se reunió en la oficina de Ramón Fuentes para la lectura del testamento. Miguel y Sofía estaban sentados rígidamente, mientras Guadalupe mantenía una expresión serena. Ramón comenzó a leer. Yo, Héctor Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. A medida que Ramón detallaba las disposiciones de Héctor, la expresión de Miguel y Sofía pasó de la expectativa a la sorpresa y luego a la incredulidad. «¿La mayor parte a la casa de apoyo?», interrumpió Miguel, su voz tensa. «Debe haber un error». Ramón negó con la cabeza. «No hay error, Miguel. Tu padre fue muy claro en sus deseos». Sofía, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Guadalupe. «Mamá, ¿tú sabías de esto?». Guadalupe asintió suavemente. «Fue decisión de tu padre, y yo la respeté». Miguel se puso de pie, furioso. «Esto es ridículo. Debe haber sido manipulado». «Miguel», la voz de Guadalupe era suave pero firme. «Tu padre tomó esta decisión en un momento de gran claridad», interrumpió Miguel, su voz tensa. «Debe haber un error». Ramón negó con la cabeza. «No hay error, Miguel. Tu padre fue muy claro en sus deseos». Sofía, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Guadalupe. «Mamá, ¿tú sabías de esto?». Guadalupe asintió suavemente. «Fue decisión de tu padre y yo la respeté». Miguel se puso de pie, furioso. «Esto es ridículo. Debe haber sido manipulado». «Miguel», la voz de Guadalupe era suave pero firme. «Tu padre tomó esta decisión en un momento de gran claridad. Encontró un nuevo propósito en sus últimos años, una nueva familia que lo apoyó cuando más lo necesitaba». Ramón intervino, su voz profesional pero compasiva. «Héctor dejó una carta para ustedes. Quizás deberían leerla antes de sacar conclusiones». Con manos temblorosas, Sofía tomó el sobre que Ramón le ofrecía. Mientras leía en voz alta, su voz se quebró varias veces. «Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Sé que mi decisión puede sorprenderlos, tal vez incluso herirlos, pero espero que puedan entender. En mis últimos años, cuando el Alzheimer amenazaba con robarme todo, encontré una nueva familia, no para reemplazarlos, sino para complementar el amor que siempre he sentido por ustedes. Esta familia me dio propósito cuando más lo necesitaba. Mi decisión de dejar la mayor parte de mi patrimonio a la casa de apoyo no es un castigo para ustedes, sino un regalo para aquellos que, como yo, luchan por mantener su dignidad y propósito frente a esta terrible enfermedad. Los amo, mis hijos. Siempre los he amado y siempre lo haré. Espero que con el tiempo puedan ver esta decisión no como una pérdida para ustedes, sino como una ganancia para muchos. Con todo mi amor, papá». El silencio que siguió fue profundo. Miguel, que había estado de pie, se desplomó lentamente en su silla, las lágrimas corriendo por su rostro. Sofía fue la primera en hablar. «Lo juzgamos mal», dijo suavemente. «Pensamos que lo mejor era alejarnos, protegernos del dolor de verlo deteriorarse. Pero él encontró una nueva forma de vivir, de amar». Guadalupe tomó las manos de sus hijos.
Su padre nunca dejó de amarlos. Esta fue su forma de asegurarse de que su lucha tuviera significado, que pudiera ayudar a otros incluso después de su partida. En los meses siguientes, la casa de apoyo de la doctora Ortiz experimentó una transformación. Con los fondos dejados por Héctor, pudieron expandir sus programas, llegar a más personas y ofrecer servicios que antes eran solo un sueño. Un año después del fallecimiento de Héctor, Guadalupe, Miguel y Sofía asistieron a la inauguración de una nueva ala en la casa de apoyo. Una placa en la entrada rezaba, Ala Héctor Ramírez, donde cada historia importa. Mientras cortaban la cinta, Guadalupe sintió una profunda sensación de paz. El legado de Héctor vivía, no solo en los pasillos de este edificio, sino en los corazones de todos aquellos cuyas vidas había tocado. «Lo lograste, mi amor», susurró Guadalupe, mirando al cielo. «Tu historia, tu lucha, seguirá inspirando y ayudando a otros por muchos años más». Y así, en un edificio lleno de risas, historias y esperanza, el verdadero legado de Héctor Ramírez se reveló. Un testimonio del poder del amor, la compasión y la determinación de encontrar propósito incluso en los momentos más oscuros de la vida. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.